Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Vale, pues vamos dando inicio. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Introducción a la Impresión 3D, donde seguimos hablando un poco sobre parámetros. Ya ahora sí vamos a entrar en parámetros más avanzados, que no expertos, del Prusa Slicer. Y bueno, daremos un poquito de eso, un repaso a una serie de, digamos, de parámetros que podemos ir tocando que van a afectar, bueno, sobre todo temas de tiempos de impresión, donde queremos ahorrar un poquito más de tiempo ajustando, bueno, pues, algunas velocidades, algunas opciones también de relleno que nos permiten optimizar digamos, la cantidad o la densidad o incluso la posición de donde ponemos el material de relleno, no de soporte, ¿vale? Y algunas otras cositas que iremos viendo un poco sobre la marcha. Como siempre, tenemos dos sesiones, ¿vale? Que haremos una pequeña pausa en unos 30 minutos más o menos, ¿vale? Y entre la pausa, pues bueno, ajustamos algunas cuestiones técnicas, también apuntamos un poco las preguntas que se van haciendo en el chat, lo de siempre. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, lo escriben por el chat, que mientras estamos aquí Jorge y yo hablando, yo voy apuntando aquí lo que se va diciendo en el chat, y al final de cada una de las dos partes que tenemos hoy, hablaremos un poco sobre esas preguntas, esos comentarios, ¿vale? Así que sin más, le dejo la palabra a Jorge. Pues gracias, Dani. Vamos a empezar ya directamente compartiendo la pantalla de Prusa Slicer. Como bien ha dicho Dani, hoy vamos a hablar un poco de las opciones digamos, más avanzadas, ¿vale? Que tenemos con Prusa Slicer. Para ello, lo que vamos a hacer es, cuando lo arrancamos, lo más fácil es seleccionar aquí en avanzado, ¿vale? Ahí cambiamos el modo y ahí se nos abren otras opciones que no tenemos con sencillo, en el modo, digamos, con el modo sencillo de la configuración. Si nos vamos aquí a configuración de impresión, vamos a ver que nos han aparecido aquí en amarillo otras nuevas opciones, ¿de acuerdo? En cada parte, ¿vale? Digamos, en cada parte del listado, vamos a ver cómo nos van apareciendo nuevos ajustes, ¿de acuerdo? Si volvemos a sencillo, vemos cómo esos se quitan. Para diferenciar, digamos, los ajustes básicos, ajustes sencillos o los avanzados, nos podemos fijar en el color que tenemos aquí, ¿vale? Que nos indica si es un parámetro sencillo o avanzado, es decir, con qué, digamos, si lo podemos tocar más o menos en función de los conocimientos que tengamos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los primeros parámetros avanzados de capa y perímetro. Como veis, aparecen los mismos parámetros que habíamos estado mirando, la altura de capa, bueno, las capas sólidas, la capa superior, la capa inferior, ¿vale? Pero nos aparecen aquí nuevas opciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una que es bastante interesante, que se denomina detecta paredes delgadas. Esto lo que va a hacer es que nos va a detectar paredes que sean más finas que el ancho que tengamos de nuestro nusel, ¿de acuerdo? Si las paredes del modelo 3D son más finas que nuestro nusel, en teoría la impresora no podría imprimirlo porque son más finas, ¿vale? Esto lo que hace es detectar esas paredes, ¿vale? Y intenta imprimirlas con el ancho que tiene nuestra bobina, ¿vale? Un segundo, voy a admitir a más gente que viene. De acuerdo, listo. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo funcionaría. Vamos a irnos aquí en la vista del objeto 3D. Vamos a añadir una nueva caja. Ahora aquí tenemos. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño, ¿vale? Cambiarle el grosor para que tenga, digamos, ese grosor más fino,
¿vale? Para que nos detecte esas paredes, ¿vale? Para ello, como veis, si nos ponemos en X y Z, podemos ver qué valores, ¿vale? Vamos cambiando, nos aparecen las flechitas, entonces nos ayuda mucho a saber qué valores podemos cambiar. Como sabéis, el NUS es normalmente de 0,4 milímetros, entonces vamos a colocar aquí 0,4, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos ha generado, ¿vale? Es una pared de 0,4 milímetros. Si le damos a laminar, ¿vale? Nos dice que este objeto no se puede imprimir porque es demasiado fino. Para poder imprimirlo tenemos que irnos aquí a configuración, ¿vale? Le decimos que nos detecte esas paredes más delgadas, ¿vale? De nuestro modelo. Y ahora volvemos a dar otra vez a laminar. Y ahora sí, como veis, nos está generando ese modelo, digamos que es como si generase una reconstrucción de nuestro modelo. Va a ser un pelín más ancho, ¿vale? Va a ser justo de 0,4 milímetros, ¿vale? Pero nos va a generar ese modelo. Esto nos ayuda cuando un objeto o una parte de nuestro modelo es muy finito, muy pequeño, no tiene por qué ser, pero a lo mejor una pared, por lo que sea más finita, nos va a ayudar a que se pueda imprimir, ¿vale? No es necesario que modifiquemos el modelo, sino que, bueno, desde el mismo Prusa vamos a conseguir que nos genere ese modelo que sea imprimible, ¿vale? Que el objeto sea imprimible. Bueno. Perdón, Sí. perdón que te interrumpa. Sí. Un inciso aquí con esto, y hay que tener en cuenta que porque nosotros veamos digamos, una geometría en el previsualizador del programa, ¿vale? No significa que esa geometría se va a imprimir. ¿Sí? Eso es. O sea, justamente lo que tú estás explicando, esa geometría allí se ve, pero en el momento que vamos a imprimir no se hace. Y esto hablando ya en concreto en temas de hormigueros, nos ocurrió con con el hormiguero de SCAS, creo que era, que tenía el horreo y que tenía una puerta, y la puerta era muy pequeña. Sí. Es verdad, cuando tú lo dibujas, y si estás sobre todo trabajando en programas, por ejemplo, como Tinkercad, que no es tan fácil ver las dimensiones de lo que estás haciendo, sino que tú dibujas y, bueno, lo haces pequeño y ya está. Entonces es fácil cometer ese error. Y entonces, pues, cuando intentas, aunque eso está en el modelo existe, ¿sí? Porque el STL no sabe que lo vas a imprimir, entonces te permite hacer digamos, elementos muy pequeños que no necesariamente van a ser imprimibles. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Y otra cosa, cuando nos metemos en parámetros ya avanzados y expertos, hay que tener cuidado porque hay cosas que podemos tocar aquí que si no sabemos la podemos liar un poco, ¿vale? Entonces por eso están esas pestañas allí que no están activadas. Entonces, en realidad los parámetros avanzados y expertos no siempre se usan, hay cosas que son como de hilar muy fino, de tocar como configuraciones que no son tan, digamos que no son tan prácticas. Entonces, no es que vamos a querer utilizar esos parámetros y yo qué sé, o sea, lo que quiero decir es que con los parámetros básicos hay bastante que aprender y bastante que toquetear de todas maneras. Y otro ejemplo que ocurre también, que yo he visto cuando hacemos una impresión que tiene un texto en horizontal, ¿sí? Muchas veces queremos un trazo del texto nada más. Entonces dibujamos una letra muy fina. ¿Qué pasa? Que cuando la máquina va a imprimirlo, pues no puede. Entonces esta opción, pues, nos ha hecho, o sea, nos permite recuperar muchas veces esos elementos que tienen detalles muy delgados, a expensas de que, evidentemente, pues bueno, ya no es tan delgado como queremos nosotros, pero la diferencia es que de otra manera, pues no se imprimiría. Eso es, y luego también nos pasa mucho cuando, por ejemplo, tenemos un objeto y lo modificamos, lo escalamos, lo hacemos algo más pequeño, podemos tener ese mismo problema, que al escalarlo las paredes se hacen más pequeñas y claro, nosotros no calculamos cuál va a ser el diámetro de la pared y podemos tener ese mismo problema, que al escalarlo, al modificar nuestro diseño original, tengamos ese mismo problema. Y lo que decía Dan, igual de las funciones avanzadas, muchas de las opciones son experimentales. Es decir, son funciones nuevas que va a introducir. Sí que hay algunas que hay que tener un poco más de cuidado. Está bien usarlas, está bien experimentar con ellas, pero con cierto conocimiento y cuidado. ¿De acuerdo? Vamos a volver otra vez
a nuestra configuración. ¿Vale? Esta es una configuración, la de detectar perímetros con puentes. ¿Vale? Es una configuración bastante interesante cuando tenemos alguna parte de nuestro modelo 3D, ¿de acuerdo? Que sobresale un poco, es decir, que digamos, tiene unos milímetros sobresalientes sobre el perímetro, es decir, que va a colgar un poquito, va a estar un poquito en el aire, ¿vale? Detectar perímetros con puentes lo que nos va a hacer es ayudarnos a que esos poquitos milímetros digamos que cuelga, que hace ese pequeño balconcito, ¿vale? Nos va a ayudar a que el filamento no cuelgue, ¿vale? ¿Cómo va a hacer esto? Lo que va a hacer es enfriar ese filamento cuando pase el perímetro, cuando genere esa parte colgante. Lo que va a hacer es encender los ventiladores del extrusor y lo que va a hacer es enfriar antes ese plástico para que se endurezca antes y evitar que de esta manera que cuelgue, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos seleccionar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno de los hormigueros que hemos estado viendo. Voy a borrar esto. Importamos, ¿de acuerdo? Aquí en el simbolito. Voy a poner, por ejemplo, este hormiguero, está bien, tiene ahí una parte que cuelga. De acuerdo, si lo laminamos, ¿vale? Os recuerdo, esto es un ejemplo, pero bueno, puede ser para cosas mucho más sutiles que esto, ¿vale? Porque esto cuelga bastante. De acuerdo, aquí sería necesario, como vimos en otra lección, colocar soporte, ¿de acuerdo? Pero si nosotros en configuración de impresión le decimos que nos detecte esos perímetros y genere puentes con esos perímetros en voladizo, vamos a laminar, ¿vale? Y ahora, como veis en la leyenda, va a generar unos perímetros en voladizo, ¿vale? Esto que veis aquí, que es un azul más oscuro, lo que va a hacer es que este filamento lo va a endurecer antes para que no cuelgue, ¿vale? Es otra forma de solucionar digamos, que no cuelgue ese filamento y también evitar de colocar soportes, ¿vale? Pero, como os digo, son para momentos o casos que sean algo más discretos, un voladizo algo más discreto, ¿vale? O sobre todo que si para sujetar eso necesitamos colocar un soporte y que se sujete en la misma figura, podemos evitarlo, podemos evitar colocar ese soporte que toque, digamos, esa figura, que esté dentro de la figura, y con esto puede ser que nos solucione el problema, ¿de acuerdo? En avanzado, en configuración de capa y perímetros, esos serían, estos dos serían, digamos, los los que tenemos. Vamos a pasar a ver como ahí muestra Dani en su cámara. En ese caso, que como veis ahí, que tiene algún perímetro que son nada, unos milímetros, en lugar de colocar unos soportes, podríamos utilizar esta opción de detectar perímetros con puentes, y lo que haría sería eso, enfriar el filamento para que no cuelgue, ¿vale? Para que no esté caliente y cuelgue lo menos posible, ¿de acuerdo? Para que quede lo más estético posible. Otro Es ejemplo aquí igual. Otro ejemplo, cuando hacemos texto en relieve, también nos pasa. Si lo dejamos muchos milímetros fuera, una extrusión demasiado voladizo, esto también nos ayudaría a que ese texto no quede colgando, ¿de acuerdo? Entonces como os digo, este parámetro yo lo utilizaría para cositas que sean nada, unos milímetros, y así evitar que cuelgue y mejorar la calidad de la impresión. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a relleno, nuestro segundo parámetro de configuración de impresión. Y aquí vemos, ¿de acuerdo? Una opción que se llama combinar relleno cada. Esto es lo que nos va a ayudar a aumentar nuestra velocidad de impresión, ¿vale? Lo que va a hacer es agrandar digamos, el relleno, la altura de capa del relleno, para hacer menos relleno, ¿vale? Digamos que va a hacer capa relleno, ¿vale? La siguiente va a ser solo capa relleno, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Si lo tenemos ahora mismo tal cual con una capa, ¿vale? Vamos a hacerlo con un cubo, que es más sencillo. Botón derecho, añadir forma, caja, ¿de acuerdo? Laminamos esto. Y si bajamos aquí vamos a configuración de impresión y el relleno lo vamos a cambiar a rectilíneo, ¿vale? Que es más sencillo para este caso. ¿De acuerdo? Para que lo veamos todo. Si nos acercamos bastante, veis que va haciendo relleno según va generando la capa. O sea, hace capa, hace relleno. Cada capa tiene un relleno,
¿de acuerdo? Pero si cambiamos este valor, bueno, también quiero que nos demos cuenta del tiempo de impresión, ¿vale? Son 47 minutos, pero si cambiamos el valor de relleno, aquí le ponemos, por ejemplo, 5 capas, ¿vale? Volvemos otra vez, laminamos otra vez para que vuelva a esa configuración, ¿vale? Y como veis, el relleno es mucho más grueso, ¿vale? Y lo va generando, ¿vale? Va generando, digamos, más perímetros, más capas de perímetros que de infill, ¿vale? Y esto nos ahorra mucho tiempo, porque al tener el relleno más gordo, más grueso, ¿vale? Lo hace de un solo movimiento. Y como veis, mira, nos ha ahorrado, antes estaba, no recuerdo en cuánto estaba antes, pero bueno, ahora son 40, antes estaba, me parece, vamos a verlo, estamos ahora en 40, si la miramos otra vez, en 47, bueno, son 7 minutos en este caso, pero bueno, si lo exageramos aún más, o sea, son pues esos truquitos para ir mejorando el tiempo de impresión, ¿vale? La opción de rellenar, de hacer solo infill, hacer solo relleno cuando solo sea necesario, ¿vale? Esto lo va a hacer automáticamente, es como si generase patrones de soporte, pero en lugar de soporte externo va a ser como si fuese un soporte interno, ¿vale? Va a calcular la angulación que necesita, ¿vale? O sea, en qué momento necesita sujetar, digamos, el voladizo, necesita sujetar los techos, ¿vale? Entonces esto lo va a calcular automáticamente, ¿vale? Como lo veis aquí. Entonces se limitará y generará soportes en los techos, ¿vale? Esta opción nosotros no la solemos utilizar y bueno, yo creo que es mejor ir jugando con la densidad de relleno y que vaya sujetando todo, porque esto es un cálculo que hace el láser y bueno, ya te digo, nosotros no solemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí el ángulo de relleno, que a lo que se refiere es el ángulo en el que se va a generar el relleno en X y en Y, ¿de acuerdo? Ahora mismo está en 45 grados y como veis está completamente en 45 grados. Si nosotros modificamos este parámetro, por ejemplo, lo ponemos a 30, ¿vale? Generará ese parámetro ¿ves? Cambia, digamos, la angulación de cómo genera ese patrón de relleno. Esto igual, normalmente nosotros no lo tocamos. Como hemos dicho, son patrones que están ahí, los puedes tocar, puedes jugar con ellos, pero 45 grados está bien, es una buena angulación, ¿de acuerdo? Si pasamos a los parámetros ya de falda y balsa, ¿vale? Tenemos aquí cuántos bucles queremos que genere nuestra falda, ¿de acuerdo? Por defecto está en 1, ¿vale? Si damos a laminar, vemos que tiene 1, ¿vale? Si esto lo modificamos, le ponemos 3, por ejemplo, 4, ¿ves? Nos va a generar pues, más perímetros. Esto, como habíamos dicho anteriormente, sirve para ir purgando el extrusor en las primeras capas, ¿vale? Para asegurarnos una buena impresión. Esto igual, normalmente no se toca, se deja por valor por defecto porque no es necesario, simplemente con un bucle, con una vuelta que dé es más que suficiente. Luego tenemos aquí otro que es que la altura de falda, son cuántas capas va a subir nuestro bucle, nuestra falda, ¿vale? Por defecto son 3 capas, ¿vale? Va a limpiar el extrusor 3 veces, es decir, va a hacer 3 vueltas, ¿vale? Si lo vemos aquí. Como veis, si vemos el perfil, aquí están 1, 2 y 3, ¿vale? Que son las 3 que va a ir acompañando a nuestra figura. Esto igual lo podemos cambiar, lo podemos dejar en 3. Si creemos que con una es suficiente, seleccionamos una, ¿de acuerdo? La miramos y solo nos va a generar un bucle para limpiar el extrusor y ya está. Esto ya como veamos, ya os digo, por defecto vienen 3. Esto lo podemos siempre lo podemos modificar. Aquí, si quieres, Dani, si quieres explicar tú el escudo de protección, que tienes ahí los ejemplos, ¿vale? Es un parámetro bastante interesante, también para evitar el warping, que ya habíamos explicado. Así que si quieres explicarlo tú. Vale, sí, el escudo de protección, que bueno, tiene un nombre ahí un poco de Avengers casi, es básicamente lo que crea
sería como lo que estaba explicando ahorita Jorge de la altura de la falda, como si hiciéramos esa altura de la falda hasta arriba, hasta que se termine la pieza. Y es una opción que es relativamente nueva y la verdad es que funciona muy bien, porque lo que hace es que realmente crea una caja, una envoltura alrededor de la pieza. A ver si lo puedo mostrar. Voy a poner aquí un ejemplo con el cuadradito este. Entonces, esto sería, a ver si se ve, esto sería la plataforma, ¿vale? Esta es la pieza, y eso sería la pieza, y eso sería el escudo de protección. Es una capa muy delgada del ancho de la extrusión, ¿vale? Esto es lo que realmente lo que nos va a crear eso. O sea, muchas veces vemos que las impresoras, justamente por lo que hemos hablado un poco desde el inicio, uno de los problemas que tenemos es corrientes o cambios de temperatura. Cambios de temperatura me refiero a que yo tengo una plataforma que estoy calentando a cierta temperatura, 60, 70 grados, lo que sea, con el material que esté trabajando, ¿sí? Pero a medida que yo voy subiendo, tengo un gradiente de temperatura a lo largo de la altura de la pieza. Entonces es una pieza muy alta, lo que estamos viendo acá, es una pieza que realmente es bastante alta. Estos son 20 centímetros más o menos, o algo así de altura. ¿Ok? Entonces tengo una diferencia de temperatura grande entre la plataforma y lo que estoy imprimiendo aquí arriba, ¿vale? Entonces esas diferencias de temperatura pueden crear warping, incluso si estoy trabajando con ABS, puede que la pieza se abra directamente. Entonces muchas veces lo que vemos es que nos recomiendan que cerremos la impresora, que tengamos nuestras impresoras cerradas para bueno, crear una especie pues, de cámara caliente, donde toda la pieza está más o menos a la misma temperatura y donde no hay corrientes de aire. Esto es una opción mucho más interesante, porque en vez de rodear toda la impresora, con lo que eso conlleva, que vamos a estar también calentando la electrónica, vamos a estar también calentando los motores, porque ahora estamos en un espacio cerrado donde no hay flujo de aire que pueda enfriar la electrónica y los motores. Esto, en cambio, nos elimina todos esos problemas, solamente crea esa capa fina alrededor de la pieza que estamos haciendo, ¿vale? Y eso no representa mucho gasto de tiempo ni de material, no es mucho más para todos los beneficios que eso conlleva. La única pega, para mí, creo que puede ser que no vemos lo que está pasando adentro. Entonces, por lo general lo que hacemos, y esto es muy crítico, cuando hacemos la simulación se hace sin esta capa, ¿vale? La simulación se hace sin el escudo de protección. La simulación se hace con eso, nos aseguramos perfectamente de que está todo bien, de que es lo que queremos, ¿vale? Ahora sí, generamos la nueva simulación mejor dicho, generamos el nuevo G-code ahora con el escudo, ¿vale? Y tiramos para adelante. Entonces, eso es una opción que existe desde hace relativamente poco en PlusSlicer. Cura creo que también tiene una, creo. No estoy seguro a ciencia cierta, pero de nuevo, esto funciona bastante bien. Y otra cosa que nos permite, por lo menos esto es una maqueta en la que estamos trabajando, y nos da incluso pues, una especie como de packaging, ¿no? de la pieza. La pieza de aquí va a ir un poquito más protegida, ¿vale? Así sea psicológicamente nada más, pero bueno, va a ir un poquito más protegida, y yo esto puedo embalarlo con un poquito más va a ir con un poquito más de cuidado. Así que es una opción bastante interesante y que de verdad no aumenta demasiado los tiempos de impresión, ¿no? Evidentemente, pues, entre más alta sea la pieza, pues también más tiempo será. Aquí hay otra opción con una pieza un poquito más baja, ¿vale? Y aquí se puede ver, ¿no? cómo rodea toda la pieza que estamos haciendo. Esto se va a solapar, ¿no? con el brim en este caso, ¿sí? De hecho, esto no está suelto. O sea, perdón, no está suelto, la otra sí porque la recorté, ¿vale? Y podemos también definir un poco la distancia a la que va a estar, ¿no? Aquí se ve más o menos que en algunas zonas tengo más distancia, por ejemplo aquí, ¿vale? Y en otras está bastante junto. Pero para todos los efectos funciona como si estuviéramos cerrando toda la pieza. Eso es. Vamos a ver directamente un ejemplo aquí en PlusSlicer, ¿vale? Con el cubo este, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos seleccionado el escudo de protección, ¿vale? Lo que va a hacer
es coger, digamos, el ancho que tiene nuestra balsa, ¿vale? Si nosotros tenemos los dos perímetros, nos va a levantar los dos perímetros, ¿vale? Y va a llegar completamente, como veis, cubre toda la figura, ¿vale? Si nosotros subimos, cubre toda la figura, ¿vale? Aquí se lo quitamos y ponemos aquí los bucles. Le damos más bucles, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y seleccionamos escudo de protección. Nos va a generar un escudo más ancho, pero no es estrictamente necesario. Simplemente generando un escudo finito nos vendría bien. Si queréis, digamos, aseguraros o generar un escudo un poco más grueso, se puede hacer, pero para mí me parece que es un gasto de material, porque simplemente con generar el escudo normal, el que viene por defecto, el de uno, un bucle, ya sería más que suficiente. Daros cuenta que esto simplemente es para mantener la temperatura homogénea en toda la impresión, entonces no es necesario que tenga más bucles. Esto tenerlo en cuenta porque si habéis estado modificando este valor y es un valor distinto al que tiene preestablecido. Si, por ejemplo, tenemos 5 bucles, hemos estado porque a lo mejor queríamos, no sé, colocar más bucles y luego seleccionamos que queremos generar nuestro escudo, nos va a generar un escudo bastante más grueso, ¿vale? Entonces, tener en cuenta este valor, y si veis que os pasa que os genera un escudo muy grueso, es por ese valor, porque tenéis que tener cuidado que este valor siempre esté en 1, ¿vale? Para que genere esa capa finita, ¿vale? Si no queremos un escudo de protección completo, ¿vale? Que nos genere hasta arriba del todo. Si lo queremos solo unas capas, podemos aumentar la altura de falda, ¿vale? Y generaremos como un pequeño escudo de protección, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, generamos 20 capas, ¿vale? Laminamos, generamos ahí un pequeño escudo, ¿vale? O sea, podemos ir calculando hasta qué altura queremos que genere ese escudo. Como veis, aquí aparece la capa 21. ¿Vale? Pues si lo queremos a media altura, por ejemplo, pues 65, ¿vale? Y aquí apuntamos a los 65. Laminamos. Y nos va a generar eso solo hasta la mitad de la figura. Está bien porque esto nos va a seguir manteniendo la temperatura, va a evitar también las corrientes de aire, ¿vale? Entonces es otra opción. Si no queremos generar el escudo completo, siempre es mejor el escudo completo, ¿de acuerdo? Porque el escudo nos va a cubrir toda la figura, ¿vale? Pero esta es otra opción también si queremos evitar que se nos levante o que toquen esas corrientes de aire o esos cambios de temperatura, sobre todo la base, para evitar que se despegue, también es otra opción, ¿vale? En lugar de generar el escudo de protección completo. Queda ya poco tiempo, si queréis lo dejamos aquí, continuamos a la vuelta con el resto de valores avanzados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo mismo, cualquier pregunta que tengáis, ponerla directamente en el chat, y si no, bueno, pues continuamos con la siguiente sesión. Pues Ok. continuamos donde lo hemos dejado, ¿vale? Lo voy a repetir, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, lo dejáis en el chat y vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Estábamos en los ajustes de falda y balsa, ¿de acuerdo? Ya hemos visto los que tenemos en avanzado, son bastante interesantes, sobre todo el escudo de protección, para evitar también los problemas de warping. Vamos a pasar ahora a los materiales de soporte, ¿de acuerdo? Que es lo siguiente. Aquí, para poder ver digamos, estos parámetros, voy a importar una figura nueva. ¿Vale? Añadimos objeto. Vamos a seleccionar esta. ¿Vale? Esto es un test de impresión, ¿de acuerdo? Para saber digamos, la calidad de impresión de nuestra impresora en función del ángulo de impresión, ¿vale? En función del ángulo de voladizo. Esto lo deberíamos imprimir tal cual, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de soporte, para saber en qué momento en nuestro plástico empieza, digamos, a colgar, ¿vale? Empieza a fallar y imprimirse mal, ¿de acuerdo? Es decir, para ver cuáles son los límites de nuestra impresora.
pero nos viene bien para poder explicar los materiales de soporte, ¿de acuerdo? Para poder seleccionar y generar materiales de soporte, lo podemos hacer de dos formas, ¿de acuerdo? En esta pestaña, en configuración, material de soporte, generar material de soporte, seleccionamos y ya tendríamos habilitado los materiales que generase material de soporte para nuestra pieza, o si quitamos esto, también lo tenemos aquí en soportes, ¿vale? Como ya habíamos visto, tenemos ninguno, damos a la pestañita y tenemos en la base solamente, ¿vale? O en todos sitios, ¿vale? En todos sitios lo imprimiría tanto la base como dentro de la figura, ¿de acuerdo? Pero esta vez vamos a irnos a configuración de impresión, material de soporte y seleccionaremos aquí el material de soporte, ¿de acuerdo? Si le damos a laminar, vamos a quitar aquí en falda, vamos a quitar esto, ¿de acuerdo? Volvemos, laminamos otra vez. De acuerdo, aquí nos ha generado material de soporte en todos sitios, ¿de acuerdo? Hay en zonas que no necesitaríamos material de soporte, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la angulación, ¿vale? A partir de la cual va a generar ese material de soporte, ¿vale? Y eso lo haremos aquí en el umbral de voladizo, ¿de acuerdo? Si nosotros modificamos este umbral, ¿vale? Reducimos el umbral a 30 grados, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, laminamos. Ahora únicamente va a generar esos 30 grados, ¿vale? De material de soporte, ¿vale? Si nosotros seguimos modificando estos valores, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 40, ¿de acuerdo? Vamos a laminar. Va a sujetar más voladizo, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el valor, menos voladizo va a sujetar. ¿De acuerdo? Únicamente esa angulación. Por eso es importante saber cuáles son los límites de nuestra impresora, hacer este tipo de impresiones y de esa manera saber a partir de qué angulación debemos nosotros colocar ese material de soporte para que nuestra impresión salga correctamente. ¿De acuerdo? Por defecto siempre está en 55, pero esto ya os digo, este umbral siempre lo podemos tocar para modificarlo. ¿De acuerdo? Si lo colocamos en 0, el Prusa Laser lo va a calcular automáticamente, ¿vale? En función de nuestra pieza, ¿vale? Va a calcular en función del ángulo, en función de la estructura de la pieza que vayamos a imprimir, va a hacer un cálculo y va a generar soporte donde él cree que hace falta, generar ese material de soporte, ¿de acuerdo? Así que tenemos esas dos opciones, ¿de acuerdo? Generarlo nosotros, dándole nosotros una angulación, o dándole a 0 y que lo genere Prusa automáticamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra opción de la que ya habíamos hablado, que ya actualmente no se suele utilizar, ¿de acuerdo? Que es, aquí lo denominan balsa, ¿vale? Vamos a darle unas 5 capas para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Lo laminamos. En este caso, primero vamos a hacerlo mejor con un cuadrado, que se va a ver mucho mejor. Ahí de forma, caja y laminamos. Como veis, ha generado esas capas que le hemos dicho genere esa balsa, ¿vale? Ha generado esas 5 capas, que lo que va a generar va a ser unas 5 capas de material sobre nuestra cama, nuestra balsa, ¿de acuerdo? Esto, como ya habíamos explicado, se utilizaba antes mucho porque las camas no era tan fácil, digamos, calibrarlas y esto ayudaba a que se asentase mejor nuestra figura. ¿De acuerdo? Actualmente, como os digo, no se suele utilizar. Si lo necesitáis o creéis como si veis en la imagen de Dani, lo veis. O sea, podéis ver un ejemplo de balsa. Ya os digo, es un material de soporte y la pieza se va a generar, se va a imprimir sobre ese material, no directamente sobre la cama. Igual se utilizaba antes cuando teníamos camas frías para mejorar adherencia y demás. Ahora con las camas calientes y demás no tiene sentido generar este tipo de balsas porque digamos que no tendría esa temperatura, no llegaría a nuestro objeto, ¿vale? Se quedaría en las capas de balsa. Pero bueno, esa opción está ahí para los que no tengan cama caliente o tengan problemas para la impresión, ¿vale? Esto siempre se puede modificar, podéis poner más capas, las capas que creáis oportuno, ¿de acuerdo? La opción está ahí, se puede utilizar, ¿vale? Funciona bien y
no lo han eliminado porque eso al final es una opción que siempre se ha utilizado y aún hay gente que lo utiliza, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa opción está ahí. ¿De acuerdo? Esto lo volveremos, siempre recuerdo, si habéis modificado algo y no sabéis qué valores tenía, siempre dais a la flechita, ¿vale? Y os deja todo por defecto. Ahora vamos a pasar a una opción muy, muy interesante, ¿vale? Que es en opciones de material, en material de soporte, que es la distancia de contacto en Z, es decir, a qué distancia va a estar nuestro material de soporte de nuestra figura, o sea, cuánto va a dejar de espacio entre nuestra figura y nuestro material de soporte. Esto viene bien modificarlo porque esto nos va a facilitar eliminar nuestro material de soporte, ¿vale? Al tener un menor contacto, digamos que se va a pegar menos a nuestra figura y nos va a facilitar eliminar todo ese material, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Volvemos aquí, eliminamos esto. Podemos usar igual el mismo hormiguero, ¿de acuerdo? Generando el soporte. ¿Vale? Ojo, cuidado con esto, como veis ya lo habíamos hablado, si el soporte está en todos sitios, va a generar unos soportes donde no queremos que nos genere soporte. Para evitar esto, de la base solamente, porque solo queremos que nos genere el soporte en la base. ¿De acuerdo? Si nos colocamos aquí, ¿vale? Podemos ver, a ver, 3, aquí. Podemos ver, digamos, la distancia más o menos que tiene el soporte actualmente. Lo tenemos en 0,1, pero lo podemos separar hasta 0,25, ¿vale? Que es, esta es una distancia bastante buena. Yo no lo separaría más de eso, ¿vale? Apenas se va a ver en la previsualización, ¿de acuerdo? A ver si conseguimos verlo aquí ahí va generando el soporte, ¿de acuerdo? Ahí ya ha parado de generar esa capa que veis ahí, que es la que va a estar en contacto con la figura, y ahora debería empezar, ahí debería empezar a generar esa capa. Como veis, esas, no sé si son una o dos capas, serán eso, pues una capa o así, o dos, de distancia entre nuestra figura. Esto va a sujetar nuestra figura, ¿vale? Pero nos va a facilitar eliminar ese material porque no va a estar tan pegado como si lo dejásemos a 0,1 de distancia. 0,25 es mucho, quizá yo sería más de un 0,20, ¿de acuerdo? Sería una buena distancia en Z para colocarlo en el soporte. Esto, ya os digo, nos ayuda bastante, sobre todo cuando tenemos soportes muy complejos, nos ayuda mucho a quitarlo con mucha más facilidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos patrón. El patrón normalmente no lo cambiamos, ¿vale? Nos dan 3 tipos de patrones. El patrón se refiere a qué forma va a tener qué patrón va a tener, igual que tenemos un patrón de relleno de infill, pues tenemos un patrón de soporte. Vamos a verlo por curiosidad, ¿de acuerdo? Laminamos. Y va a generar ese otro tipo de patrón en rejilla, ¿de acuerdo? Y aquí si lo cambiamos y vamos a poner este que nos queda, el de panel de abeja, vamos a ver cómo lo genera. Y genera ese otro tipo de patrón en forma de abeja. Ya os digo, todo este valor tampoco lo solemos tocar, siempre solemos tocar, o sea, que no es el patrón rectilíneo, siempre nos parece como más el mejor, ¿de acuerdo? Que sería este. ¿De acuerdo? Son bastante parecidos el rectilíneo y el patrón que tenemos aquí de rejilla, pero bueno, no es necesario tocarlo. Si queréis hacerlo, ahí está la opción, pero no solemos hacerlo. El espacio entre patrones es el espacio que tenemos entre una columna y otra. ¿De acuerdo? Igual se ve mejor si ponemos el otro ejemplo que teníamos de la prueba de impresión. A ver si lo podemos poner por aquí. Está. La miramos ahora. Vale. ¿Veis la separación que tiene uno y otro? ¿Vale? Las columnas. ¿De acuerdo? Ahí Dani os lo está mostrando también en una impresión. Vale, si modificamos esto y lo ponemos más, vamos a ponerle 4 milímetros, vamos a poner el doble. La miramos. Como veis, genera
pues eso, es más separación entre una columna y otra. ¿Vale? Esto igual no lo solemos tocar, no es un valor que se suele editar, pero la opción está ahí, ¿de acuerdo? Y siempre podéis modificarlo, ¿vale? Estas opciones, como hemos dicho, son opciones avanzadas que para alguna ocasión sí que puede ser que sea interesante, lo podemos tocar, pero como digo, por lo general lo dejamos en 2 milímetros que funciona igual. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí la separación entre X y Y, que esto a lo que se refiere es la separación que tenemos entre el objeto, es decir, entre el perímetro del objeto y nuestro patrón de soporte, ¿de acuerdo? Este valor tampoco lo solemos modificar, pero se puede modificar, ¿de acuerdo? Es decir, sería, a ver si aquí si en este caso toca la base, digamos que sería a qué distancia empezamos a generar ese patrón. Igual, es una opción que no se toca, pero que está ahí, que se puede generar, se puede hacer, se puede tocar. Luego tenemos aquí no soportar puentes, ¿vale? Para esto voy a utilizar otros ejemplos que ya hemos utilizado, que ya hemos visto en otras clases, que es este pequeño puente. ¿De acuerdo? Vamos igual a modificarlo, voy a estirarlo un poquito. Vamos a escalarlo ahí, vamos a ponerlo, por ejemplo, un poquito, ¿ves? Ahí tiene Dani el ejemplo, ya impreso. Como veis es necesario colocar soporte porque nos va a generar esas líneas que cuelgan de plástico al pasar. ¿De acuerdo? Si nosotros no tenemos seleccionado la opción que tenemos aquí de no soportar puentes, no nos va a soportar los puentes, que el puente, si lo veis en la imagen, aquí en la guía que tenemos aquí, relleno de puente, todo este relleno, este voladizo lo va a generar con relleno de puente. ¿Qué es ese relleno de puente? Lo que voy a hacer es encender el ventilador del extrusor y va a enfriar ese filamento con la intención de que se endurezca lo antes posible para que no cuelgue. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos que sujete este puente, ¿vale? Nosotros decimos no queremos que utilice ese ventilador, queremos que sujetes y generes ese soporte para sustentar esa estructura, lo que debemos hacer es quitar esta opción, ¿de acuerdo? Laminamos y ahora sí nos va a generar soporte en todo el voladizo, ¿de acuerdo? Antes esta estructura no la teníamos, ¿vale? Si volvemos atrás y seleccionamos esto, laminamos y como veis solo nos genera soporte en los bordes, ¿vale? No en la parte central. Entonces, si nosotros queremos generar ese soporte o queremos que nos sujete todo para asegurarnos que va a tener una buena calidad de impresión, pues nada, que no quiero que lo hagas con puente, quiero que me lo sujetes, quiero que me generes ese soporte y nos va a generar ese soporte. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con las opciones que tenemos aquí. Yo creo que hemos visto todo, material de soporte. Ya os digo, esta opción es bastante interesante. Tenéis que tenerlo en cuenta cuando tengáis voladizo de soporte porque por defecto siempre va a estar seleccionado y Prusa va a intentar generar ese voladizo. Ya os digo, si es otro tipo de impresora, pues el que a lo mejor tenga problemas o no lo haga tan bien como lo generaría la Prusa. Entonces, este valor tenerlo en cuenta porque puede ser que generéis ese material de soporte y digáis no me está soportando todo el material que debería. ¿Y por qué es? Es porque tenéis esa opción seleccionada. Y recordaros que para poder verlo tenéis que tener seleccionado avanzado, si no, no os aparecería esa opción. ¿De acuerdo? Ahora, por último, vamos a irnos a las opciones de velocidad. ¿Vale? Estos parámetros lo que nos va a ir diciendo es a qué velocidad va a ir haciendo cada parte de la figura.
Es decir, no todas las figuras, no todas las partes de nuestra figura, tanto como perímetros como relleno, lo va a hacer a la misma velocidad, como también las transiciones que tenga el cabezal, ¿de acuerdo? El recorrido que vaya a tener el traveling, que vaya a tener nuestra impresora. ¿Vale? Me preguntabais qué diferencia hay cuando nosotros seleccionamos los 20 milímetros para la configuración de estas predeterminadas de impresión. ¿Qué diferencia había entre quality o speed? La diferencia es los valores de impresión. Esos valores de impresión los va a modificar, ¿vale? Va a aumentar la velocidad. ¿Vale? Si no, ahora mismo estamos en quality, nos vamos a configuración de impresión y vamos a ver que, por ejemplo, en perímetros, los perímetros los va a generar a 45 metros por segundo, ¿de acuerdo? Pues modificamos el speed, ¿de decimos que sí, que queremos cambiar. Ese valor lo ha cambiado, lo ha modificado a 60 milímetros por segundo, ¿de acuerdo? Al igual que los valores de perímetros, los valores de relleno, que están en 180, en velocidad rápida y en velocidad de calidad está ¿cuánto está? 80, 100 milímetros por segundo menos. Entonces, igual, estos valores los podemos cambiar, los podemos modificar o podemos utilizar los presets que ya viene con el Prusa Slicer. Pero esto, siempre, como siempre os decimos, cada máquina es un mundo, cada impresora es un mundo y siempre tenéis que hacer los tests oportunos para, digamos, decidir qué velocidades o a qué velocidades va a hacer una impresión óptima vuestra impresora. Porque no todas las impresoras van a hacer van a tener la misma calidad con distintas velocidades, porque puede ser que también por la configuración de la impresora, ya sea abouden o no se abouden, por las vibraciones que tenga nuestra impresora. Para ello os recomiendo que utilicéis un test de impresión como este, ¿de acuerdo? Es un test de impresión súper sencillo, ¿vale? Que simplemente se trata en dos pequeñas columnas, ¿vale? Vamos a ir imprimiendo una y otra, ¿vale? Y esto lo que nos va a ir generando van a ser, en función de la velocidad que nosotros tengamos, hilos o no hilos entre una columna y otra. Para que lo veamos más claro, voy a enseñaros unas imágenes, ¿de acuerdo? Aquí. Como ves, aquí son muchas las pruebas que hay que hacer para conseguir, digamos, dar con la velocidad óptima de impresión de nuestra impresora. Pero gracias a estas pruebas podemos decidir cuáles son nuestros valores de impresión óptimos, digamos, de quality, o cuáles son nuestros valores de impresión speed o de impresión rápida, ¿vale? A ver si tengo otro ejemplo. Aquí, lo vemos más cerca, ¿de acuerdo? Estos serían unos valores, lo que tenemos aquí a la izquierda, unos valores demasiado rápidos, por lo que nos genera todo este plástico colgando, que no es lo idóneo. Y la figura de la derecha es una impresión correcta, teniendo en cuenta que estos serían los valores máximos de impresión que conseguiríamos con nuestra impresora, ¿vale? Este test es, digamos, para conseguir saber cuáles son los límites que tiene nuestra impresora para generarnos una impresión, digamos, decente, que tenga una calidad decente para poder generar esos bocetos rápidos que queremos utilizar. Entonces, estos valores los vamos a ir modificando, ¿de acuerdo? Para poder conseguir esa impresión o esos valores que ya nos dice en la configuración Prusa. Daros cuenta que todos estos valores son los valores de la MK3, ¿de acuerdo? Pueden funcionar para la mayoría de las impresoras, ¿de acuerdo? Pero no siempre nos van a servir, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, cogemos este, que es el draft, que es son los valores del modelado rápido, ¿vale? Son, mira, 3 minutos aquí, y si lo cambiamos y ponemos, por ejemplo, a 20 milímetros en quality, no es un minuto más, pero bueno, pues la figura es muy pequeña, ya te digo. Estos valores siempre los podéis guardar, pero estas velocidades siempre podéis toquetear, intentar siempre saber cuáles son las velocidades para una impresión de calidad, es decir, unas velocidades conservadoras que os lleve a una impresión buena de calidad con un tiempo de impresión aceptable,
o generar otros valores de impresión rápida para hacer bocetos o cosas rápidas, pero sabiendo que nuestra impresión va a ser correcta. Y nada más. Los valores son los valores de perímetro, valores de relleno, los valores de relleno sólido, los de relleno superior. Sobre todo podéis tocar los valores de perímetro o los valores de relleno. El relleno, me daros cuenta que siempre va a ser mucho más rápido porque es algo que está dentro de nuestra figura y es algo que no nos importa demasiado cuál va a ser la estética, sino más bien la eficiencia a la hora de impresión. Por eso siempre va a tener unos valores mucho más altos que los valores de perímetro, que son bastante más conservadores para conseguir una buena calidad de impresión. Y bueno, yo creo que sería todo en valores avanzados. Ya hemos visto todos los que podríamos tocar. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta para responder. Sí, David nos pregunta justamente lo que estabas hablando tú, de los pelillos o el stringing, se llama eso en inglés, que están saliendo muchos pelillos en las impresiones. No mucho, pero sí que se notan y tengo que quitarlos. ¿Por qué puede ser eso? Vale, pues por lo que acaba de explicar Jorge, por el tema de las velocidades, puede ser una de las opciones. También puede ser porque la pregunta tiene dos partes, y también me está pasando que las paredes exteriores se ven a veces algunos detalles como pequeños bultos de filamento que al final tengo que cortar y lijar. Suena como que estás teniendo una sobreextrusión. Vale, sobreextrusión es cuando depositamos más plástico del que deberíamos. Subextrusión cuando depositamos menos plástico del que deberíamos. Cuando hay subextrusión, por lo general lo que vamos a tener es huecos en la pieza. Cuando tenemos superextrusión, en este caso, va a pasar lo que él está comentando. El stringing que no sé si se llega a ver, creo que no se aprecia aquí en la cámara, los pelillos que va dejando aquí entre un elemento de la cercha y la otra, ¿vale? Y a ver, a veces depende por la geometría también del objeto que estamos trabajando, eso es más complicado de limpiar. Pero sí, yo lo que te recomendaría es que bajes tus velocidades, dependiendo de la máquina que tengas, pues hacer una búsqueda un poco en concreto de ese modelo específico, de cuáles son los parámetros que debes tocar para corregir la superextrusión que estás teniendo, ¿vale? Un tip muy rápido para quitar esto es un mechero, ¿vale? Les pasas un mechero por acá, ¿vale? O una pistola de calor desde buena distancia, porque si no vas a doblar la pieza. Esto es termoplástico y es súper susceptible a los cambios de temperatura, pero incluso con un secador de pelo, que es menos potente que una pistola de calor, también puede ser, pero un mechero puesto directamente sobre esto te va a quitar todas esas imperfecciones. Y bueno, y lo otro, pues eso, mirar, también puede ser un tema de retracción. A lo mejor tu retracción no es suficientemente alta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está David, que nos está mostrando un poco la pieza. David, métele un poco más en foco porque no se ve. Pero... Son estos pelillos que se ven ahí, o sea, no pelillos, pues, sino esos bultitos un poco... Blobs, sí. Quizás así se note más. A ver. Ahí se nota un poquito mejor. No lo sé. Bueno, pero sí, pareciera que tuvieras a lo mejor tu retracción está muy baja, puede ser, y tienes que subirla un poquito más. La retracción es básicamente cuánto se devuelve cuando nosotros estamos imprimiendo, ¿sí? El material, el ejemplo de la cercha está bien porque son 3 elementos, ¿vale? Y cuando estamos yendo de un elemento a otro, no queremos que haya extrusión de plástico aquí. La va a haber porque el plástico tiene una inercia y nosotros no podemos controlar el flujo de plástico un poco más arriba, en la punta es más difícil de controlar. Entonces eso se suele controlar con una retracción. Lo que quiere decir es que nosotros no paramos el flujo de filamento cuando vamos de aquí a aquí. No solamente lo paramos, sino que retrocedemos la dirección del giro del motor para que retraiga, efectivamente. ¿Okay? Es un parámetro que se da en milímetros y se puede tocar, y es una de las cosas que podrías intentar tocar. No te vuelvas muy loco con esto porque la retracción creo que está por los par de milímetros, creo. Entonces haz un ajuste, por ejemplo, a la mitad, a ver si te funciona. Mi sugerencia, haz lo que dice Jorge, búscate un modelo, un STL que esté hecho para probar stringing, ¿vale?
y trabaja con eso, porque son modelos que son específicamente para eso. Una vez que tengas tú ajustado, digamos, tus valores a ese modelo, eso es extrapolable al resto de modelos que estás trabajando. Entonces, esos podrían ser unas cositas a tocar. Retracción, tu parámetro de retracción y tus velocidades. Al hilo de esto, con todo lo que estaba contando Jorge de las velocidades, una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con impresión 3D es que siempre ir lento va a ser mejor. En ningún caso ir rápido nos va a mejorar nada, excepto obviamente los tiempos de impresión. Pero siempre queremos ir a velocidades conservadoras, sobre todo si estamos trabajando con piezas que son críticas o con piezas finales, ¿vale? Si es un borrador, venga, dale caña. Pero si es algo que es un modelo final o tenemos tiempo, y el tiempo no es un problema, siempre vamos a querer ir más lento. El plástico necesita un cierto tiempo para solidificarse, justo cuando trabajamos con geometrías como estas también. O sea, estamos, por más de que nuestros tiempos, por ejemplo, podemos bajar nuestra velocidad de traveling, ¿vale? Nuestra velocidad cuando no estamos destruyendo entre un elemento y otro, pero estos elementos están tan cerca que no le va a dar un poco igual a cuánto pongamos esa velocidad. O sea, el plástico necesita un cierto tiempo para estabilizarse, porque es un termoplástico. En el momento que lo estamos calentando, que es justamente cuando sale de la punta del extrusor, tiene unos comportamientos, y en el momento que se enfría, tiene otro. Entonces nosotros tenemos que dar tiempo a que esto ocurra. Incluso hay algunas opciones más avanzadas, ahorita no recuerdo en qué programa lo vi, pero que creo que puede ser que esté en Prusa, que él espera, hace un stand-by, digamos, cuando estás trabajando con geometrías muy raras o muy orgánicas, donde a lo mejor están muy cerca los elementos, ¿no? Imagínense si estoy imprimiendo una mano, por ejemplo, yo necesito que cada dedo tenga su tiempo, digamos, para estabilizarse. Entonces, hay unos parámetros que incluso te permiten meter una pausa entre capa y capa para esperar a este asentamiento. Pero bueno, eso ya es como hilar muy fino. Por lo que tú tienes una geometría que es bastante plana, tienes unas paredes bastante rectas. Te digo, tocando estos dos parámetros deberías tener suerte. Si no tienes suerte, mándanos un comentario aquí al chat. Y no sé si estás, David, no sé si estás en el Discord de Tecnohormigas, también nos puedes conseguir por ahí, nos mandas un... Sí, en el Discord de Tecnohormigas también estoy. Muchas gracias. Ok. Voy a mirarlo y a probarlo y les estaré contando. Vale, suerte. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, creo que podemos ir dejándolo hasta aquí. La próxima sesión pues ya veremos un poco los parámetros expertos, pero yo creo que hoy estuvimos mirando qué se podía tocar de allí que tuviera algún sentido práctico sobre todo, ¿no? Una de las cosas que me gusta de Prusa Láser es que deja tocar un montón de cosas, ¿no? Igual que Cura o cualquier otro programa para estos efectos. Pero hay cosas que simplemente nunca vas a tocar, no tienen un sentido práctico a menos que estés trabajando en algo muy específico y quieras tener, digamos, acceso a esas opciones de configuración tan específicas. Pero el resto, bueno, intentaremos tocar las cosas que sí sean interesantes. Hablaremos también un poco, bueno, de modificadores de altura, cómo podemos insertar dentro de una misma figura, dentro de una geometría, cómo podemos ir delimitando, ¿no? Esto en algún momento lo mencionamos en algunas de las sesiones anteriores, pero cómo podemos ir modificando las alturas de capa según la altura de la pieza, darle más detalle a la base, darle más detalle a la parte final o a la parte del medio, como queramos. También cómo podemos tocar diferentes parámetros de relleno o de paredes o de lo que sea en diferentes partes de la geometría, bien sea porque queremos meter un inserto y queremos reforzar ahí material de relleno, pero no queremos que eso se extienda a toda la pieza. En fin, hay varias cositas que son interesantes de hablar, pero bueno, lo dejamos para la sesión que viene. Eso es. Pues si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Venga, gracias. Hasta Chao. luego.